Les habla Esteban Aymerich. Esta pasión y criterio amplio por las artes del entretenimiento me han llevado a ser cosplayer, panelista, artista en ya 2 décadas, habiendo siempre compartido cuánto y cómo somos en ello. Nuestro estilo de vida geek no hace más que crecer, cada vez hay mucho que hablar, actualizarse y celebrar. Sea en cine, redes, animación, videojuegos, música, cómic y muchas más artes, hobbies y temas. Y les hablo desde aquí como Aymerich of the Hype. Aymerich of the Hype. Creo que quité la intro antes de tiempo, pero sí. Les hablo desde aquí como Aymerich of the Hype. Muy buenas noches. He querido darme cita pues esta noche con un tema que, que he arrastrado conmigo por bastantes años de mi vida. Uno que pues verdad me ha atormentado en momentos y después tomó su trabajo, pero pues logré verdad como sobrellevarlo para hasta el día de hoy poder darle una mejor explicación y una mejor verdad, una mejor forma de atar cabos, ya que no solo ha sido una cuestión que de la que uno ha sido no solo testigo, sino que también, verdad, ha pasado varias cosas en estas situaciones, verdad. Vamos a empezar primero, antes de empezar el contexto, pues bueno, ¿por qué pusimos, bueno, por qué andamos esta camiseta? Porque puse la imagen del Eddie Munson en Stranger Things. El año que retrata esta cuarta temporada de esta gran serie de Netflix es el año 86. Vemos donde un tema que era muy central, muy importante para muchos de los personajes queridos de nosotros de Stranger Things es este juego Dungeons and Dragons. Y curiosamente es hasta esta cuarta temporada que vemos que Dungeons and Dragons enfrenta un escrutinio del cual no fuimos ajenos en esa década, por supuesto. Muchos que han vivido esas épocas les han contado a otros que sí, eso sí pasó, sucedió. Hubo una suerte de cacería de brujas por, bueno, verdad, por los años que transcurrieron inclusive después. Tuvimos en cuenta que eran las últimas 2 décadas antes de internet, como para empezar a atar cabos, ¿verdad? Pero así es. Esto fue hasta hace como, tal vez como hace unos 2 años, que empecé a enterarme que formó parte de un fenómeno que ahora se le conoce como Satanic Panic. Y es que es cierto. mm. Traducido al español, pues obviamente es más alarmante ya que en Latinoamérica, por muchas de nuestras culturas, por muchas de nuestras leyendas, por muchas de nuestras historias, en nuestras montañas, en nuestras tradiciones, este tipo de situaciones pues no se toman a la ligera. Tenemos años de que por supuesto esto lo popularizamos en nuestras leyendas, ¿verdad? Pero también a nivel de Latinoamérica hay mucho de este tema así, ¿verdad? O sea, por algo, cuando hablamos de, o sea, no hablamos de cuando hablamos de leyendas no hablamos de seres tal vez ficticios, hablamos de seres que sí o no pueden haber existido, como el caso del Cadejos, el caso de La Llorona, y son, digamos, leyendas y seres muy de las regiones, ¿verdad? En especial en, bueno, acá en estas, porque también hablamos de Lloronas que también aparentemente existen en varios lados de Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, este tema es tan grande y cuando hablamos de Latinoamérica entiendo por supuesto que el tema es más delicado, por lo cual he querido hacer este podcast pues con casi todas las letras, ya que es un tema tan denso que se descubren cada vez más cosas, se habla de más detalles y al estar en una época con el internet donde entonces podemos eh, atar cabos de una mejor manera, podemos comparar notas que hubo un tiempo y luego notas que hubieron en otro tiempo. Entonces, claro, entonces me alegro mucho que por lo mismo podamos atar cabos ahora.
y poder entonces entender qué pasó. E inclusive, yéndonos para atrás, vergüenza. O sea, y con más razón, entender también por qué da vergüenza. Eso no es nada malo. Eso es muy importante a la hora de tocar estos temas, ¿verdad? No es cuestión de tirar piedras. O sea, si quiero dejar en claro que la idea de este podcast es, sí, encontrar las cosas y darnos cuenta de las cosas que no estaban bien, que no cuadran. Entender por qué se dieron y porque ahora inclusive los vemos como lo que son. Muy bien. Volvemos ahora a Stranger Things. En Stranger Things vemos, y como pasó en los años 80, empezó a tener una fama muy, muy, muy particular un juego de mesa, como lo es Dungeons and Dragons. Cuando, bueno, es vacilón porque cuando vemos Stranger Things desde la primera temporada, vemos que nuestros chamacos, queridos chamacos, lo juegan en su casa, lo juegan como si fueran ahí, lo asumen y lo viven bastante. Es un juego que bien jugado, es muy entretenido y con amistades, con colegas, ¿verdad? Que tienen un gran grado de imaginación también. Es un juegazo, es una maravilla, Dungeons and Dragons. Pero es hasta esta cuarta temporada que cuando vemos indirectamente cómo el escrutinio que tiene este juego, ¿verdad? De Dungeons and Dragons empieza a resaltar, empieza a sonar esta suerte de Satanic Panic, ¿verdad? Es este tipo de noticias, señalamientos, acusaciones que se le dan a un juego de mesa. eh, Llega a verse. En especial ahora que nuestros colegas, bueno, al menos Mike y Dustin forman parte de un grupo que juega esto en la secundaria, ahora que ya están ahí. Y está este afamado club, el cual es jefeado por un personaje que diseñaron de forma que, por supuesto, reflejara no un estereotipo, sino muchos de los señalamientos a las personas que fueron impactadas por este Satanic Panic. De hecho, andan muchos artículos que empezaron a hacer como estas lecturas, empezaron a hacer estos discursos y ¿verdad? Estas atadas de caos, por supuesto. A mí personalmente, o sea, yo disfruté la serie por como, por ejemplo, veíamos no solo que Mike y Dustin, para ellos les importaba un montón su campaign, ¿verdad? Su campaign, como se llama, ¿verdad? La historia que están llevando con su Dungeon Master en Dungeons and Dragons, ¿verdad? Sino también los que componen el club y su líder Eddie Munson. Quien vemos y debatíamos mucho la influencia rockera que tenía, ¿verdad? Es de otro poco de estereotipos que empezaron a ponerle, ¿verdad? Que era el tipo que, ¿verdad? Que consumía weed o consumía tal vez otras drogas, pero era más que todo, ¿verdad? Por esa actitud que había de rockero en ese momento, ¿verdad? Que era el chico rebelde, el que repetía 2 veces el último año de secundaria, se dejaba el pelo largo, tenía su chaleco, o sea, toda la mudada de un cholo metalero, ¿verdad? Así que tiene su chaleco, o sea, chaqueta de mezclilla con sus, con sus, ay, ya, con sus parches de banda, con su gran, tal vez póster de tela en la espalda, su camiseta de banda, toca su guitarra eléctrica, o sea, todo lo supieron cuadrar en un personaje como Eddie Munson. Yo más bien esperaba que alguno de los chicos de los protagonistas que conocimos de la primera temporada de Stranger Things llegara a tener tal vez esta influencia. Donde teníamos el glam, el heavy metal, el thrash en esos años y por supuesto, no, por supuesto eran muy chicos todavía y me alegra mucho cómo entonces trabajaron tan bien este aspecto en Eddie Munson que no solo vimos estos detalles que acaba de discutir, sino que también encarnó en una escena, oigan,
En una escena yo tengo que decirles, cuando Eddie Munson se paró sobre la mesa y empezaba a hablar como si fuera el rey del lugar, y alguien que perfectamente podría haberle salido y hecho así, plantado cara o simplemente jugar del bully que era, como el campeón del equipo de básquetbol que entonces, hey, le dice así, y Eddie Munson, ¿qué? ¿Qué me va a hacer usted? Y ver que el otro no le hacía nada, yo quedé fascinado porque me recordó, o sea, era como revivir el fenómeno del Satanic Panic. O sea, perfectamente este tipo, como lo vimos en el resto de la serie, el capitán del equipo de básquetbol perfectamente podría haber ido con sus amigotes a intimidar a los nerds. Pero a Eddie Munson ni se le acercó. Después lo hizo porque tenía una causa heroica, pero antes de eso no se le acercó. No le hizo absolutamente nada. Yo estoy maravillado de cómo en un personaje como Eddie Munson reflejaron y denunciaron el miedo que había en esa época con temas relacionados a lo que por supuesto estaba andando el mismo Eddie. O sea, que era un rockero, sí. Y que jugaba Dungeons and Dragons. Ah, sí, este man es un hechicero, es un brujo, es un satánico. Oigan, esa escena la adoré, la gocé como ustedes no tienen idea. Y me llegaron flashbacks, me regresó a mucho de una suerte de cosas que había leído en mucho tiempo, research que había, bueno, que uno hace cuando uno lee bastante, ¿verdad? Y cuando uno ve tal vez bastante de ciertos documentales, materiales con este respecto, y también cuando uno empieza a atar cabos. Lo cual es algo que incentivo, es algo que comparto, por supuesto. Muy bien. eh, ¿Por dónde seguir a partir de ahí? Porque es tanto. Bueno, empecemos por el principio. A principios, puros principios de los ochentas, y como también me estaba dando cuenta también hace un poco de tiempo, gracias a varios documentales, venimos de una década donde los términos de asesinos seriales eran bastante nuevos, situaciones donde crímenes eran, digamos, cierto tipo de crímenes empezaron a ser digeribles a las noticias. To Tome en cuenta usted si antes pasaba esto o no, pero cuando ya los medios empezaban a masificarse un poco más. Recuerden, 60, 70 más o menos, ya había un poco más de tecnología, un poco más de televisión, por supuesto, entonces ya esa habitualidad de tener noticias en la mañana, noticias en la radio y otras cosas, entonces por supuesto empezaron a buscar de qué alimentarse, obviamente, para pues llenar sus cabeceras, sean periódicos, sean noticieros. Es increíble cómo, de hecho, en los mismos documentales cuando hablaban de un John Wayne Gacy, un Ted Bundy, estos hombres que eran asesinos seriales, lo fueron en una época donde el término ni siquiera existía. O sea, conectar a la palabra asesino con serial, no existía. Principios de los ochentas empezaron a suscitarse pues crímenes que involucraban menores de edad, con cuestiones como vejaciones sexuales, violaciones y hasta inclusive actitudes barbáricas, así. Eh, o sea, habían resultados de crímenes así barbáricos, así de desmembramientos, este tipo de cosas que empezaron pues a justificar y alimentar una suerte de idea que fue por ejemplo blanco de un texto a principios de los ochentas donde al tratar de explicar que esto solo podría haber sido producto de la influencia de un culto, de secta, ¿verdad?
en, digamos, en honor a, en tributo a Satanás o en tributo a tal vez alguna otra, a otro ser, otra criatura, empezaba entonces a tomar fuerza. Eh, yo quise lanzarlo, de hecho, directamente con el surgir de lo que entonces empezaba a ser pues, las congregaciones evangélicas, pues. En lados pues más digamos con gente de campo empezaron a suscitarse este tipo de pues de acusaciones, este tipo también de crímenes donde entonces buscaban eh, y de hecho en su gran mayoría cuando empezaron a darse ese tipo de noticias sobre pues actividades criminales de supuestas sectas, supuestos cultos, ¿verdad? Satánicos. Entonces, normalmente habían casos de investigaciones donde no había un seguimiento muy acorde al respecto. Ya la gente como que de un pronto a otro simplemente y fue dándose fue una bola de nieve que fue dándose con el correr de los años 80 que entonces era un culto, eran adoradores de Satanás, entonces hay que acabar con ellos, hay que cruzarlos, hay que... Entonces eso le ahorraba mucho trabajo y se está comprobando hasta el día de hoy. Llegó a afectar a mucha gente que entonces calzaba en ese tipo de estereotipos, pues. El colmo. Eh, para esas épocas, para esas décadas, empezábamos a tener, bueno, ya existía aquí desde los 70, empezó a explotar en la música el género del rock, el género del glam, que la cabellera larga, que las camisetas de metal con, no sé, demonios, deidades, artes así como monstruosos, ¿verdad? y, y entonces una de estas resultados de que entonces, bueno, no vayamos muy largo también, las películas de terror. Esas, ese tipo de trabajos que empezaban entonces a pegar también bastante en esa época, fue la época donde empezaron a proliferarse los slashers, el tipo de cine de terror de los autocinemas, e inclusive para el mercado casero, con su trabajo de efectos, con su trabajo de aquí a acá. Y bueno, tampoco es que vamos a ir tan atrás, pero ya obviamente ya el exorcista era un clásico, era una cuestión súper pesada, ¿verdad? Todo este tipo de sugestiones. Entonces, a pesar de que muchas, en su gran mayoría eran ficciones, empezaron a generar esa bola de nieve. El fenómeno que vendríamos conociendo hasta hace unos poquitos años como el Satanic Panic. Un fenómeno donde simplemente veías un elemento relacionado a un tipo de rojo con cachos, a un bueno, al mismo nombre, ¿verdad? Satanás o satánico, ¿verdad? Y todo esto, que ya entonces Santo Remedio es un satánico y como tiene poderes más allá de lo evidente, entonces hay que acabarlo. El Satanic Panic, ya englobando esto y por este tipo de actitudes que tomaron iglesias, pues líderes de grupos, líderes de centros educativos, políticos inclusive, por supuesto que los políticos, claro que hicieron fiesta, medios masivos que servían a ciertas propagandas, se aferraron pues se aferraron a estos hechos. Eh, de que aparentemente habían pues servidores del maligno camuflados entre sus pueblos, entre sus congregaciones inclusive y todo este tipo de cosas. Eso ya era en los 80s y una de las víctimas que muy curiosamente llegaron a sufrir mucho de este embate
no solo además de la gente que estoy hablando, sino lo fue este bendito juego llamado Dungeons and Dragons. Aquí es donde yo creo que la prueba más fehaciente de lo absurdo que era este Satanic Panic es la campaña que hizo contra este hermosísimo juego de mesa. A ver, aquí quiero hacer como este paréntesis para contarles al menos mi experiencia con lo que fue Dungeons and Dragons. Yo empecé, bueno, cuando yo estaba pues como en escuela, colegio más o menos, yo frecuentaba pues una iglesia evangélica. Como a mí me gustaba mucho leer y bueno, a mí me gustaba mucho también ciertos medios de entretenimiento, pues háblese, verdad, cómics, videojuegos. Y tanto después de eso, entonces fue cuando empecé a frecuentar estas iglesias, estas congregaciones que directamente señalaban muchas de las cosas que a mí me gustaban. O sea, yo jugaba Mortal Kombat y bueno, sí, por supuesto que decían que Mortal Kombat era satánico, ¿verdad? Poner un ejemplo, nada más. ¿Ok? Eh, yo para ese entonces no tuve contacto en lo absoluto. No tenía ni idea de que era Dungeons and Dragons, para nada. La primera mención que yo tuve de Dungeons and Dragons fue en uno de estos libros, fue uno de estos tratados que tenía pues, estas congregaciones que hablaban de que Dungeons and Dragons era una suerte de juego para practicar maldiciones, brujerías, invocaciones, y pues esas eran como las explicaciones que yo tenía de Dungeons and Dragons en esos textos. Pero no explicaba nada del juego en sí, no explicaba de qué consistía, no consistía, o sea, en la forma en como hablaba de Dungeons and Dragons, yo me imaginaba que, pues puñas, que seguro hay gente que le gusta como juntarse y empezar a creer que inhalaron algo y empiezan a hacer acá y... ¿Verdad? Entonces, eso era al menos lo que yo tenía en ese momento, pues, entendido, ¿verdad? Años después fue cuando entonces con uno de los colegas que yo iba a conocer en el Club Anime de Costa Rica, sobre Dungeons and Dragons empezó a salir el tema, que los juegos de rol, y veo que entonces ese colega traía una tonelada de libros con los cuales entonces veía que hablaba con unas amistades mías con respecto a esos libros y qué era, y entonces ahí mismo se improvisó una sesión muy curiosa. Conocí los dados, conocí lo que era la iniciativa y cómo entonces funciona este juego de mesa que parte mucho de la imaginación y como lo dijo y como lo dijo un stand-up comedy que topé un día estos en un reel, paperwork, papeleo, papeleo, Wazowski. Y es que es cierto. La primera vez que yo juego Dungeons and Dragons, digamos, con todos los elementos, teníamos una hoja de personaje donde teníamos que poner el nombre, teníamos que diseñarlo y también pensar, bueno, de hecho no, eso no lo hicimos al principio, nada más era diseñarlo y ahí después veíamos cómo avanzaba en la historia. La que fuera que el Dungeon Master tuviera. Y por supuesto, dependiendo de la clase que vos tuvieras y los, ¿verdad? Y tal vez unos que otros detalles con la raza que escogiste tú de personaje. Entonces tienes más tanto en esto, más tanto en otro papeleo. Y damas y caballeros, eso es Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es papel, dados, muchos dados, de distintos tipos. Ojalá más de 3 personas y un Dungeon Master. Dungeon Master que es el que se encarga de llevar la historia, de proyectar lo que va a pasarle a los players. Y los players, por supuesto, deciden qué pasa o cómo llevan lo que el Dungeon Master les propone. Así de sencillo es Dungeons and Dragons.
Pero tal fue esta bola de nieve en los ochentas que Tom Hanks apareció en una película donde el man se creía el personaje que él era y que se iba a mandar en un puente porque su personaje podía volar. Y al momentito los amigos llegaron a convencerlo y el man entonces se pone a llorar como diciendo, ¿qué estoy haciendo? Y de hecho un comentario muy acertado de uno de los videos que hablaban de esta película es como, y así Tom Hanks se dio cuenta de se preguntó qué cochina de producción estaba en ese momento, ¿verdad? Sí, o sea, sinceramente, o sea, es un must not para lo que es la carrera de Tom Hanks, pero hay que enterarse que existió por este mismo respecto. Salieron libros, si mal no me equivoco, uno llamado Mazes and Monsters, como haciendo alegoría a Dungeons and Dragons de lo que podía corromper este libro. Y ahora, ¿por qué en sí se le hizo esto a Dungeons and Dragons? Fue por una estupidez completa, si ustedes se ponen a ver, porque hubo un caso de un estudiante universitario que le encantaba este juego, que se suicidó tristemente. Y la policía entonces, en ese momento, también por el sensacionalismo y por este manejo, ¿verdad? Que tal vez pudo haberse dado entre prensa y, ¿verdad? Y hechos que explican qué fue lo que le pasó al pobre muchacho que se suicidó, ¿verdad? De ahí lo relacionaron pues con su jueguito de mesa favorito, Dungeons and Dragons. Trataron de hacer más casos, lo ilustraron en producciones, ¿verdad? De estas que andan por televisión casera y toda la cosa, ¿verdad? Eh, lo que sucede, por ejemplo, y de hecho, otra cosa que se le decía a Dungeons and Dragons es que eso de que te provocaba que tendieras que hacer encantamientos, invocaciones y toda la cosa, es por el hecho de que qué tanto tú querías interpretar al personaje en Dungeons and Dragons. Porque, por ejemplo, está el Dungeon Master, que es el que dice lo que está pasando. Es el que se encarga de manejar a los enemigos que tú vas a enfrentar, pero tú eres tu personaje y tú entonces, ¿verdad? Dependiendo de qué tanto, ¿verdad? Esté permitido en la mesa o entre los players, ¿verdad? Entonces alguien se cree que es un semi-orco, ¿verdad? Que apenas si habla o tal vez tiene un tanto de inteligencia, entonces tenés que encarnarlo. Tal vez entonces, inclusive el juego se presta para que entonces, no, tire dado de iniciativa y depende de lo que le salga en dado, tartamudeas eso que decís. Y dicho y de hecho lo tartamudeas para que entonces esto agregue a la frescura, a la originalidad que puede tener este juego, en tanto se permita así ¿verdad? Entre la imaginación y los dados de probabilidad que se use, ¿verdad? Entonces, por este juego promover la interpretación, el histrionismo, por decirlo así, de esta forma, es que pues sí, tristemente a este juego Dungeons and Dragons pues le cayeron como le cayeron, ¿verdad? Tristemente. En muchos de estos casos el término de no existe una mala publicidad, pues uno dice, bueno, a Dungeons and Dragons, digamos que se pudo mover como se pudo mover, pero cobró precios que no tenía que cobrarse. Gente encarcelada por caer en ciertos perfiles, al haber situaciones trágicas que se salieron de las manos de la ley, ¿verdad? De las autoridades y que entonces no tenían más explicación que seres poseídos, ¿verdad? O seres que llevaban las órdenes de seres así, ¿verdad? Nocivos o, ¿verdad? De poder, ¿verdad? Esto alimentó muchas agendas de muchas, bueno, como vuelvo a decir, ya lo dije, o sea, esto llegó a verse en política, medios, congregaciones. Y digo congregaciones porque no solo se limita, ¿verdad?, a lo que ha sido la Iglesia Católica, que también ha, por supuesto, agarrado un buen mordisco, un buen pedazo de todo eso, sino también lo que serían los evangélicos que empezarían a tener ya un tanto más de presencia
de norte para abajo, ¿verdad? Todavía me acuerdo cuando entonces ya las congregaciones evangélicas empezaron a sonar más en lo que es Latinoamérica. Ya cuando era transcurrir los ochentas y seguían los ochentas creciendo como la espuma. Y básicamente el Satanic Panic en Estados Unidos sí se proliferó bastante. Mucha gente se mantuvo y siguiendo eso porque como vuelvo a decirles, ese tipo de congregaciones y gente que se aferraba a este tipo de verdad, de señalamientos, empezaron entonces a inclusive generar contenido, material que soportaba esto, valiéndose de los millones que hacían estos metaleros que tenían unas vidas súper excesivas, con drogas, alcohol y mujeres, y todo lo que se condenaba como pecado, ¿verdad? Que ya por sí mismo ya eso ya vimos años después que le cobró factura a estos pobres artistas, ¿verdad? Por el hecho de, ¿verdad? De tener que percibir miles de millones de personas en conciertos de miles de millones de dólares y obviamente ser las estrellas y tener que echarse a la espalda todo eso. Eh, Siguió por supuesto ya que empezamos a ver que las bandas, el rock también se manifestaban bandas inclusive con géneros más pesados, con ideas más pesadas, con denuncias más directas y por supuesto el auge de otro de otra industria para la cual estaba puesta para que le tiraran tristemente como fue la de los videojuegos. La adicción que creaban los videojuegos, lo violentos verdad y la violencia que causaba en los niños, verdad. Eh, de ahí volvemos, por ejemplo, a cuando yo, por ejemplo, me gustaban mucho los juegos y yo empezaba a frecuentar estos cultos. Después yo entonces como que hice un alto y también, bueno, también como que seguí preceptos, porque esto fue consecuente a unos sustillos que yo, ¿verdad? Llevé para aquel entonces y los cuales obviamente era más que todo por el lugar en donde vivía que pasaba esto y obviamente yo pues como que quería vivirle a eso. O sea, es que ya en ese momento las congregaciones y este tipo de gente tenía también materiales súper montados. O sea, no sé si ustedes llegaron a ver, por ejemplo, los benditos compilados de la música subliminal, ¿verdad? Que esto también es una de las cosas que se fueron desmintiendo con los años. Eh, no, y en la música, o sea, no se fue así nada más. Si ustedes gustan, pueden buscar el juicio que afrontaron los pobres colegas de Judas Priest por la muerte de un muchacho que los escuchaba y bueno, hasta la familia del chico trató de incriminarlos. Fue un desmadre que se podrían haber evitado estos artistas. Pero tristemente tuvieron que acudir a juicio, perdieron tiempo de sus vidas en algo en lo que no tenían nada que ver, tristemente. Judas Priest pasó por esto. Creo que si mal no me equivoco, Twisted Sister pasó por esto. Y entonces eran escrutinios que empezaron a suscitarse con un montón de bandas que por supuesto ¿verdad? Su efigie, su personaje, su idea aludían a la oscuridad o aludía a elementos ante todo fantásticos, ¿verdad? Así que entonces, cuando ya hablamos, por ejemplo, de la época que me tocó vivir a mí, por supuesto, ya esto era en los noventas, que yo empecé a conocer de este tipo de materiales que estaban condenándolos de esta forma. Y obviamente, pues, no vayamos muy largo, ¿verdad? O sea, Mortal Kombat con sus fatalities. Recuerden que Mortal Kombat 1, bueno, si no lo han jugado, es de mi generación, y tiene fatalities desde el primer juego. Tiene sangre, pues vemos columnas vertebrales, ¿verdad? Vemos charcos de sangre, ¿verdad? Y vemos
otro gran poquito de cosas que por supuesto de súper condenables, ¿verdad? Todo es diabólico, todo es aquí, todo es acá. En los noventas fue cuando también empezamos a tener digamos, como que también embate de las televisoras, donde entonces no solo teníamos estas congregaciones creciendo enormemente, sino también teníamos que las televisoras pues se preocupaban por traernos trabajos con ideas del oriente cuestionables. Ya hay muchachos. Bueno, desde décadas antes, pues teníamos Mazinger Z, teníamos Astro Boy, pero en los 90 llegamos a tener Sailor Moon, llegamos a tener Los Caballeros del Zodiaco, llegamos a tener Dragon Ball Z. Y no hablo solo de Costa Rica, hablo de Latinoamérica, ¿verdad? Y ya que llegamos a los 90, empezamos a tener esta explosión de trabajos. Un trabajo, inclusive, llegamos a la mitad de los 90 cuando entonces empezaron a darse dos fenómenos que por supuesto vamos a mencionar. Porque seguimos en la vaina del Satanic Panic y ahora estamos en Latinoamérica. Ahora, y vamos a hacer una comparación, ok. Vamos a hablar por supuesto de las Pepsi Cards. La historia de las Pepsi Cards. Muy bien. Como ustedes ya se han dado cuenta ahora, gracias a internet, los personajes de superhéroes han andado entre nosotros desde la década de los 40, de 50, 60. De sus primeras historias han andado por ahí. Algunos, pues después que otros. Muy bien. Es una industria, esta de los cómics que han dado por muchos años. Pues, digamos, acompañado, ha estado también engalanando los puestos de revistas y de periódicos, que es donde por supuesto eran casi que los únicos medios, digamos, masivos de comunicación que teníamos y entretenimiento cuando, por ejemplo, la tecnología fue haciéndose paso. Y es hasta poquito, hasta hace poco, hasta estos años que ya estamos sintiendo que este formato físico impreso ya también tiene los días contados. Ahora, en Estados Unidos, el hábito de las tarjetas data desde principios del siglo XX, con respecto a las benditas tarjetas de béisbol, ¿verdad? Estos jugadores de béisbol que es un deporte pues enorme en Estados Unidos, ¿verdad? Así que lo que son las tarjetas coleccionables, no solo de jugadores de algún deporte, sino también con respecto a personajes de cómics, superhéroes, tenían que existir y nos hicieron esperar. Y conforme pasaban los años, no sé en qué año empezaron a ver, pero, o sea, hay tarjetas que datan desde los, no sé si 70, pero sí creo que habían como a mediados de los 80, si mal no me equivoco, empezaron a haber muchas colecciones. ¿Ok? En los 90 también empezaron a darse más, empezaron a darse hasta por películas y así, ¿verdad? Eh, para el año 94, Marvel Comics había sacado una línea llamada Fleer Ultra 94. Una línea lindísima de tarjetas, hermosa, fantástica, lindísima. Con artes remasterizados, por decirlo así, sí, rehechos por otros artistas con tecnología aparentemente o estilos muy diferentes de acabado de sus portadas originales. Estas líneas Fleer Ultra se encargaban no solo de obviamente mostrar quiénes eran sus personajes en Marvel, sino también retratar muchos de los mejores momentos de estos personajes en sus continuaciones. Como les recuerdo, Marvel existe desde los 60, si mal no me equivoco, y a partir de ahí entonces ya hay continuidades que han tenido con sus muchos superhéroes, ¿verdad? Esta colección de tarjetas Fleer Ultra 94, por algún azar del destino que no voy a ahondar mucho, Pepsi pues logró hacerse esta colección de tarjetas
mover los permisos necesarios para traducir el contenido, el texto detrás de las tarjetas, para entonces lanzar una edición de estas tarjetas al español. Y así fue entonces como Pepsi se anotó el golazo de las Pepsi Cards. Las Pepsi Cards fueron tan exitosas, como les vuelvo a decir, estas Pepsi Cards no se llamaron como Pepsi Cards en Estados Unidos. Esta ya es una colección llamada Fleet Ultra 94. Este proyecto de las Pepsi Cards como que se tomó su año porque fueron publicadas al año siguiente de que ya se lanzaron en inglés originalmente, ¿verdad? De la Fleet Ultra. Estas tarjetas se programaron para lanzarse en el año 95 en lo que fue Latinoamérica. O sea, fue en México, fue en, ¿verdad? En varios países, nosotros incluidos. Muy bien. Igual, anunciaron las Pepsi Cards. En México fue un gran regolazo. Y llegamos a Costa Rica. Y adivinen qué pasó. Ok. Las benditas Pepsi Cards, como les recuerdo, por lo que les acaba de explicar, retrataba mucho de lo que tal vez ignorábamos de continuidad de cómics en todos estos años. Cuando adquirías estas Pepsi Cards, entonces recibías un embate directo de el estilo que trabajaron por años con Spider-Man, con un recién descubierto Venom, con un también recién descubierto Carnage, con una suerte de Mephisto, que es un pelón con unas flechas para saquearle alrededor de la calva. Un Ghost Rider, que es una calaca que andaba en una motocicleta. Un Venom con unos colmillotes de este vuelo, ¿verdad? Historias bastante pesadas para la que tal vez alguien aquí no hubiera esperado, porque tal vez conocían a un Hulk que daban en unos cómics animados de los 60s o inclusive, de hecho no, mucha gente no relacionó al Hulk que se vieron en las Pepsi Cards con el bendito hombre increíble de Lou Ferrigno y Bill Bixby, ¿verdad? No, no, ni yo lo logré. Y al día de hoy no lo hago, pero así es. Estas Pepsi Cards empezaban a mostrarnos que, por ejemplo, Reed Richards fue encarcelado por salvar a Galactus, no atacarlo, no asesinarlo, no destruirlo por ser el devorador de planetas que es. O sea, veíamos este tipo de historias, ¿verdad? Veíamos también artes que eran que como les vuelvo a decir, la industria de los cómics en Estados Unidos ya era muy habitual ver lo que era una criatura, un monstruo como Venom. Ver a seres bastante un tanto grotescos que nadie se pensaba ver en Spider-Man. O en alguna otra historia tal vez de lo que es de un corte tal vez muy demoníaco, ¿verdad? Como lo es el mismo Ghost Rider. Y eso sumado a los muchos artes que eran tal vez muy rudos para la gente y que jamás habrían concebido, saber por qué, que fueran relacionados a personajes un tanto conocidos, ¿verdad? Por el público, ya sea por la televisión o algún otro medio. Fue cuando entonces esto suscitó en un choque muy directo, muy fuerte, con respecto a un sector de padres que alzaron su grito al techo y, por consiguiente, ese grito al techo se lo hicieron tirado al ministro de Educación. El ministro en aquel entonces, recuerden, en esa época estábamos en la época de Figueres, cuando era Figueres presidente, curiosamente. Y el ministro de Educación, bien, si mal no me acuerdo, bueno, quién sabe dónde lo tenemos ahora, el señor Eduardo Dorian. Él tomó cartas en el asunto y empezó pues a ponerse de parte de los padres para hacer la más aguada, y entonces empezó inclusive a involucrarse con Pepsi directamente para que se
detuviera la difusión y la venta de estas Pepsi Cards. Damas y caballeros, así pasó. La tuvimos por un buen periodo antes de que estas Pepsi Cards fueran satánicas, y entonces las emisoras católicas, que sí había más de una, no solo Radio María, empezaron entonces, por supuesto, a guindarse de ahí para, para obviamente hacer campaña, hablar de las cartas satánicas, hablar y agarrar ojalá las que salgan Venom o los bichos más feos, ¿verdad? Para decir es que eso es diabólico y esto es aquí. Con eso ya tenían contenido para programas radiales, para artículos de periódicos y bueno. Perdón. Para esa época eh, yo tenía 11 años. Para esa época yo ya tenía entendido que en Estados Unidos este tipo de artes, este tipo de cómics, este tipo de historias, de los cuales tal vez no tenía detalle tan a fondo hasta que yo conseguí mis Pepsi Cards, por supuesto ya era habitual. O sea, ya, por ejemplo, que sus personajes tuvieran una vida, que hubieran pasado por situaciones fuertes. Yo tenía una cierta interés a eso y de que en Estados Unidos era completamente normal y que estaba súper bien. Por lo menos por ese lado. Y al nosotros simplemente tener una suerte de producto de lo que ellos tuvieron allá, ya le querían prender fuego. Ahí fue donde yo empecé a decir, aquí algo no cuadra. No, qué vaina, ¿verdad? Para ese entonces, también, bueno, yo había conseguido unas de esas tarjetas, unas de esas Pepsi Cards, ahí yo las cuidé un montón por lo mismo. Y posteriormente, pues, como les digo, yo frecuentaba, bueno, de estas congregaciones, mi familia también, lo cual orilló a que, de la colección humilde que tenía de mis Pepsi Cards, inclusive dos tarjetas que tuve que me mandaron de Estados Unidos, de mi primo, de ahí también pasaran por fuego. Como a muchos de ustedes yo sé que les pasó, ¿verdad? Y fue pucha. Que, o sea, uno recuerda y a pesar de que tal vez no fue el grado de afectación que tuvieron otras víctimas de ese Satanic Panic, tristemente, o sea, que fueron incriminados muy malamente, muy erróneamente incriminados por casos de asesinato, por que fueron simplemente señalados y viviendo tiempos tan oscuros como si fuera, no sé, la época de las brujas en Salem o, ¿verdad? Tiempos de la Inquisición inclusive, que son cosas que se les denominan oscurantistas y que la estemos viviendo en una era donde cada vez la información se vuelve más importante, se vuelve de mejor manejo y de un mejor alcance y siga pasando esto. A mí me alarmó. Tomemos en cuenta que cuando yo era ese chamaco al que le quemaron las Pepsi Cards y que también sufrió bastante por ser señalado por tener esas Pepsi Cards y por haber corrido por comprarlas y sabérselas de memoria para años después darme cuenta de que hay gente también así que se traga este tipo de cosas en Norteamérica. Entonces es donde uno empieza pues a atar cabos, empieza a ver qué está pasando. Ahora, yo hablo de esta situación de las Pepsi Cards porque hubo algo antes de esto, pero que no me tocó vivir, no pude ver las noticias apropiadamente como eran. Y me enteré después, así que por supuesto lo voy a contar ahorita. Hubo una vez un concierto, si mal no me equivoco, era una suerte de concierto de varias bandas que se llevó a cabo en el famoso lugar de la Fosforera. Era un lugar donde por supuesto era un concierto de metal que iba a congregar varios,
personas vestidas con camisetas negras con estampados de bandas de death metal, black metal, de este tipo de bandas de canto pues con gutural, ¿verdad? El concierto en el lugar en el que lo hicieron, bueno, fue escándalo, fue tal el escándalo que se hizo que los vecinos pues aparentemente pues se alarmaron, ¿verdad? Por el tipo de música, el tipo de escándalo y la gente que llegaba a verlo, que entonces empezaban a jugar de, bueno, normalmente cuando ustedes ven fans del metal de este tipo, van a desplegar cierto estrés, van a desplegar ciertos, ¿verdad? Sentires a la hora de, por ejemplo, ir a canciones a gritar, a manifestar letras, a manifestar muchas cosas. O sea, es un fenómeno, este tipo de música y sus conciertos a nivel mundial son así. En Costa Rica se dio este específico actividad con estas bandas y terminó involucrando a la ley. Acabando el evento y haciendo de la gente que obviamente se le arruinó su experiencia con su concierto, la volvieron un circo mediático donde inclusive hasta la Asamblea Legislativa empezaba a tomar partido para decir que los satánicos, los cami... Man, yo tuve un profesor en secundaria, en una de las dos secundarias que yo estuve, donde el man tenía aquí los camisetas negras. Y así los decía. Como si fueran la S, la S de la tierra. Como si fueran... Todavía me acuerdo. Estaba yo en ese colegio. Yo tenía amistades que fueron los que me introdujeron al metal europeo. O sea, a lo que fue posteriormente que yo fui a conocer a Halloween, Stratovarius, Rhapsody. Uno de estos colegas pues andaba pues su chaqueta y era una chaqueta, si mal no me equivoco, era de Children of Bottom. No, no, no era de Children, era de Opeth. Ojo, Opeth, que es progre, mae. Y, y entonces su profesor de especialidad era el que le decía los camisetas negras. Yo cuando estaba como medio camino de entender y averiguar qué fue ese suceso de la fosforera, qué es lo que les estoy contando ahora. Esto también es efecto de esta bola de nieve del Satanic Panic. Adivinaron, por supuesto. ¿Qué les puedo contar también que se vio aquí gracias a eso? Bueno, mucha literatura que hablaba de esto, ficción, inclusive en librerías cristianas y no cristianas. Las congregaciones, como vuelvo a decirles, empezaron a crecer como la espuma en los noventas. Eh, bueno, no tanto en películas, en series, ¿verdad? Normales, porque normalmente Hollywood muy rara vez veíamos tal vez eso en, ¿verdad? En la pantalla grande, o al menos lo que nos traen acá. Eh, pero, digamos, estas congregaciones, me acabo de acordar algo muy vacilón que hacían, que las congregaciones llevaban en lugares como por ejemplo la Plaza de la Cultura, ellos llegaban, ponían VHS, un televisor y tenían permiso probablemente de la municipalidad o de quien estuviera manejando la Plaza de la Cultura para poner en un toldo proyecciones de lo que eran, por ejemplo, cosas como estas, ¿verdad? Como para ir evangelizando, digamos, ¿verdad? Que era que la música subliminal, que, bueno, que cierto cine, que ciertos cultos, estos contenidos, ¿verdad? Que hablaban sobre las puertas de Armagedón y toda esta carajada. Y luego a veces no ponían el video completo porque no estaban de acuerdo tal vez con alguna parte del video. Que el video obviamente tal vez pudo haber sido un documental que sí tenía su cometido. Pero que obviamente dicen, no, es que esa parte está mal porque esto no tuvieron que haberlo dicho. ¿Cuántas veces no escuché eso yo?
Pero sí, muchachos, el bendito Satanic Panic. Fue parte y fomentó muchas campañas contra un montón de medios de entretenimiento por tratar este tipo de temas. Aún así no pudo con mucho de lo que ha sido el terror que se ha visto, como les digo, en cine, mercado casero, y en los noventas como que dejó de suscitarse mucho los autocinemas, pero el cine de terror empezó a crecer inclusive en propuestas, y en muchos aspectos y en niveles de trabajo de producción, claro. El Satanic Panic, como ustedes podrán imaginarse, por todo esto suscitó que entonces cualquiera que anduviera en una camiseta negra, tuviera tal vez un pelo largo, o que se le ocurriera jugar algo que involucraran dados que no fueran los usuales dados de 6, ya entonces era practicante de brujería, estaba haciendo pactos, estaba haciendo aquí, estaba haciendo acá, de una manera muy fantasiosa. Y cuando ya es un extremo muy, muy malo, ya es oscurantismo. Llegamos al año 2000, a la época del internet. Sobrevivimos al año 2000, donde aparentemente estas mismas congregaciones y esta misma gente que empezaba a fomentar esto, ¿verdad? De lo que era el pánico ¿verdad? Empezaron también a fomentar otro con respecto a que mucho equipo computarizado iba a dejar de funcionar para el año 2000 por la programación de sus dígitos y de sus relojes. Si mal no me equivoco, una idea por la cual estaban tratando de vender de que la gente entonces como que comprara alimentos enlatados que tuvieran guardados en la casa, era por el hecho de que muchos sistemas computarizados de la época iban a resetear sus relojes al 00 y que por eso entonces iba a desprogramar muchos sistemas. Y entonces, supuestamente un montón de gente metía ese miedo. Cosa que, como se dieron cuenta, no pasó. Empezamos un año 2000, un año del dragón, en el zodiaco chino, un año muy importante para muchos de nosotros, yo incluido, donde empezamos pues a crecer en criterio, empezamos a navegar en épocas donde empezaron a comprobarse muchas cosas por las cuales terminamos teniendo razón. Unas por las cuales nos dimos cuenta que estaba bien ser como éramos. Y así es, la época de internet, la época donde la información estaba más a la mano, podíamos constatar, podíamos atar mejores cabos y lo que decíamos podía escucharse. Habría espacio para ello a partir de ahí. Es aproximadamente a partir de esa época que sí, empezó a bajar el Satanic Panic. Sigue dándose como parte de sesgos de personas de verdad que han vivido estas épocas, personas que inclusive han tenido sustillos, ¿verdad? Y también que por supuesto sabemos que sirven a ciertas conveniencias, a ciertas agendas, a ciertas propagandas. Lo cual entonces al día de hoy siguen aferrándose siguen siendo fuentes de un indirecto poder sobre cierta población de las personas, pero que ahora es mucho más palpable, inclusive es mucho más fácil de cuestionar por el hecho de que hay cosas en un pasado que no calzan y que no cuadran, como las que se están proponiendo, como las que muchos han estado proponiendo ahora. Y por lo cual, cuando yo les comenté este ejemplo de Eddie Munson en Stranger Things, quedé pero maravillado, fascinado y
todo esto, para los que no han visto Stranger Things y este personaje, Eddie Munson, básicamente tuvo mucha idea, de hecho, en un documental que de hecho estaba terminando de ver en la tarde, sobre tres muchachos que fueron incriminados por los crímenes de tres crímenes atroces, de tres crímenes que sufrieron tres menores de edad atroces, horribles. Pero que se tuvo que escarbar bastante bien para descubrirse que ellos no fueron. Y que fueron encarcelados y fueron incriminados injustamente, nada más por el bendito Satanic Panic. Este documental, de hecho, que se llama Paradise Lost, por si lo gustan ver, habla del caso de estos tres pobres muchachos que simplemente pues leían documentos, no sé, sobre libros que hablaban sobre los Wicca, o que hablaban sobre prácticas celtas, o, como le digo, prácticas que existieron en la Europa de hace mucho tiempo y que es parte, por supuesto, de la historia. Pero que en esas épocas inclusive llegaba, o sea, el Satanic Panic llegó a de tal forma, oigan, no solo por el hecho de que, por ejemplo, si escuchabas Iron Maiden, ay, qué satánico, el número de la bestia, verdad, o sea, las alusiones más sencillas eran señaladas de hocico, o sea, por supuesto, es para poner más en contexto y poner más en plan este pánico que no tenía ni pies ni cabeza, que simplemente era para señalar al satánico, señalar al que hacía sacrificios de animales y que me intimida porque sí, me parece intimidante y yo lo acuso de brujo y por eso quiero que lo quemen en una hoguera. Eso fue lo que pasó en los 80s por muchos años. Como estos tres pobres muchachos que por dicha, este documental se encargó de mostrar cómo fue que empezaron a atar cabos, a decir que por qué se empecinaron en incriminarlos y fue una cuestión, una conexión de factores que afectaba a la población, bueno, el pueblo en donde vivían, que si llegaba a darse cuenta, por ejemplo, que era pura una farsa o que si mantenían, por supuesto, la explicación válida de que había un culto, ¿verdad? Haciendo este tipo de cochinadas en un pueblo, entonces iba a afectarle al pueblo en sí mismo, en la gente que recibían una suerte de turismo, ¿verdad? Y que la gente tal vez se acercara a sus locaciones, ¿verdad? Todo esto tiene que ver, pero pasó. Y han habido podcasts con el tiempo que han estado revelando, por ejemplo, situaciones donde han tenido donde han habido oficiales de policía, agentes de la ley, detectives, abogados, inclusive psicólogos que han tenido que ceder a esta presión que era el Satanic Panic. Porque era la comidilla del momento, era lo que le daba a comer a los noticieros, era lo que aumentaba el rating, era lo que, bueno, no me dejan mentir, eso no solo pasaba en Estados Unidos, eso también era cuestión de que, además, bueno, sí pasaba en Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica, ustedes recordarán, Primer Impacto ocurrió así, este tipo de noticiarios, ellos tenían hasta inclusive especiales dramatizados de este tipo de, ¿verdad? De historias, de lugares con presencias malignas que poseían y bueno, unas cosas súper medio absurdas también por aquí y por acá, ¿verdad? Que entonces alimentaban toda esta histeria y por supuesto la gente como que quería ver por el morbo, ¿verdad? Más aquí como es Latinoamérica, ¿verdad? Eh, oigan, ¿qué puedo? O sea, me pongo a acordarme de todas estas cosas y wow, o sea, los precios altos que se cobraron con personas que que no lo eran y por supuesto alimentarse de credibilidades y que ahora por supuesto
uno entonces esté deconstruyendo esto para entonces darse cuenta de que eran una grandísima estupidez, es donde uno entonces empieza como a querer sentarse a ver qué diablos, qué pasó, por qué empecé a darle cuerda a esta idea, de dónde se les ocurrió esto, de dónde puede la gente darse cuenta de que una producción que costó millones de dólares, que la hicieron, bueno, no de dólares, tal vez millones de su moneda local en su momento, y un trabajo increíble de animación que es matado para decir basta, terminara solo para que subliminalmente los nombres de sus personajes fueran alusiones a Satán. Porque si no, ustedes creían que no iba a hablar de esto, ¿verdad? Ustedes creían que no iba a hablar de Radio María y Diario Extra aquí en Costa Rica, diciendo que todos los nombres de Dragon Ball aducían a Satán. Cuando uno, bueno, cuando de hecho hay dos personajes en Dragon Ball que se refieren a Satán, pero como nombres propios. Y nada más con elementos de comedia. Porque de hecho los dos personajes que tienen Satán al final, son pues son meramente comédicos. Y también pues son personajes que en un mundo muy diferente al que tenemos, por supuesto, en lo que es Dragon Ball. Y es que es increíble porque cuando empezó Dragon Ball, aquí se llamaba, la primera versión de su doblaje era Cero y el Dragón, después ya empezaron a doblarlo apropiadamente como Dragon Ball. Y bueno, aquí nos llegó, recuerden que aquí nos llegó 10 años después a Latinoamérica, cuando en Japón Dragon Ball empezó en el 86. Con el correr de los años empezaron a traerlo acá. Luego, algún ser divino se apiadó de nosotros y tuvimos Dragon Ball también aquí en Costa Rica. Y empezó esta oleada de pegue que tuvo Dragon Ball hasta el día de hoy. Porque Dragon Ball ahora es importante inclusive en la cultura de Latinoamérica inclusive. Y ahora es claro que esto que dijeron fuera solo en Radio María y en en Diario Extra, ¿no? Esto se dijo en varios medios. Que se servían de este Satanic Panic para entonces decir que, ¡ay, wow! ¡Wow! Es que en Dragon Ball usan poderes. Y hay personajes muy feos. Y se matan. Y se rompen brazos. Y se atraviesan. Y... ¿verdad? No tengo que decirles que se ve en Dragon Ball. Pero es gracias a internet que empezamos a entender de dónde salió Dragon Ball. De qué influencias tuvo. Y que es un trabajo de arte. Muchos como lo llamarían una obra de arte que tuvo sus influencias de historias que han venido existiendo desde las grandes civilizaciones de Asia. Que Goku es producto de la influencia de uno de los personajes más famosos de los cuentos populares de Asia, como lo es el Rey Mono. El gran Rey Mono, cuya historia también es súper requete recontada, requete adaptada en cine, requete adaptada en teatro, requete adaptada en videojuegos, en todos lados y próximamente en un juegazo de nueva generación, por cierto. Y empezamos a conocer de que Asia ha tenido sus propias historias, sus propios grandes personajes, sus propias epopeyas literarias. Y, y gracias a internet empezamos no solo a revivir este tipo de historias magníficas que por dicha han permanecido por las épocas muy a pesar de, ¿verdad? De cosas como, bueno, estamos hablando, ¿verdad? De Satanic Panic, ¿verdad? Y todo esto que por supuesto han tenido su razón de ser en sus regiones respectivas. Muy a pesar de que yo digo Asia porque el Rey Mono es un relato meramente de China. Recuerden que Dragon Ball es japonés.
Y China ha sentado mucho de lo que ha sido su civilización en Japón. Y por supuesto es que en Japón todavía usan kanjis para escribir. Y también tienen muchos de sus personajes. Y en Japón, por supuesto, adoran. Cuando yo hablé de epopeya literaria, sí. Estoy hablando del romance de los tres reinos, que en Japón también lo adoran. Por decir ejemplos nada más. Gracias a internet empiezas a estar estos cabos. Gracias a internet te empiezas a dar cuenta de que qué diablos pretendían con uno cuando le daban este tipo de artículos, este tipo de bueno, de profesionalismo periodístico, ¿verdad? Entonces, ya empiezas a estar cabos, ya empiezas a ver cómo los medios han tenido que jugársela y de que han tenido que valerse por los benditos ratings, porque si bien es cierto, son medios que, en verdad, nada es gratis en la vida, así que entonces es otra conveniencia con la que nos damos cuenta, de la que nos damos cuenta al atar este tipo de cabos. Y vemos, por ejemplo, qué medio le sirve tal cosa, qué medio le sirve a otro, qué medio es pagado por un sector o cuál otro o cuál medio le gusta, cuál de todos los medios, ¿verdad? Le gusta hablar de ciertas cosas o le tiene que estar dando a otro que es lo opuesto que representa, por supuesto. Ya lo estamos viendo. Ya esta es la época donde vemos medios de noticias nacionales y ya entonces todo el mundo dice que este medio está comprado por tal, este otro está comprado por cual. En fútbol también se... Por favor. O sea, estamos en momentos donde la información es tan importante, donde entonces ya no se come gato con liebre tan fácil, ¿verdad? Donde atamos este tipo de caos. Ahora, eh, aquí quiero continuar un poquito la idea de el mismo Eddie Munson. Volviendo también a lo que es el documental que les conté de Paradise Lost. Los tres muchachos de este documental pues vestían con camisetas metaleras, leían sobre ciertas prácticas, pero porque, como les vuelvo a decir, es parte de historia, es parte de prácticas en Europa y todo esto. Y entonces recuerdo una parte de ese documental donde uno de los abogados le leía a uno de los acusados sobre Aleister Crowley. Y Aleister Crowley, de hecho me da una risa porque, man, es que es increíble todavía lo que me acuerdo de lo que yo leía en esas épocas. O sea, cuando yo estaba en estas congregaciones, Aleister Crowley era tratado como el satanista más notorio del siglo XX. Aleister Crowley era un practicante digamos, era practicante de varias, digamos, de prácticas, de paso, paganas, donde él, digamos, se inmersaba a nivel filosófico, se inmersaba porque también era, pues, excéntrico y era señalado por esto también porque él llegó a tener amistades en lo que fue en los altos círculos de Europa. Él de hecho era una de sus amistades más famosas, era el mismo Mick Jagger. Entonces por ello pues se aprovecharon para guindarse del pobre Aleister Crowley aún después de muerto, ¿verdad? Entonces le señalaban mucho y por supuesto decían que oh sí él estaba a favor de aquí, estaba a favor de acá y ¿verdad? O sea, se guindaron de este personaje de Aleister Crowley, por cierto. De quien de hecho, por cierto, hasta, bueno, Ozzy Osbourne le dedicó, bueno, si ustedes se preguntaban de qué era esa canción que de Ozzy Osbourne, si llegaron a escucharla en un Guitar Hero, yo creo que fue la última vez que yo creo que tal vez se trató en alguna película, o una cuestión así, o algún juego, o algún otro medio que no fuera la misma canción, ¿verdad? Como él es el asunto de Mr. Crowley, es este mismo señor llamado Aleister Crowley. Eh, Me fui para Aleister Crowley y no, ok, vamos otra vez con lo de Eddie Munson. Y le menciono esto por el hecho de que me recordó al caso de los muchachos porque básicamente así andaban ellos en el momento en que fueron incriminados. O sea, tenían el pelo largo,
camisetas negras de una banda metal. Tenían todo el perfil del culto que se inventaron para incriminar este crimen tan atroz. ¿Qué le pasó a Eddie en Stranger Things? Llegó Chrissy a buscar ayuda con él, que se le ocurrió para ella poder huir del fenómeno de Vecna, eh, de, eh, de buscar una droga fuerte, o de buscar alguna sustancia que le hiciera alejarse de la influencia de Vecna, que le recordaba e intensificaba los peores recuerdos, las peores penas que podría haber tenido en su mente, ya que ella no, obviamente no eso no le pasaba en la realidad, eso estaba dentro de ella, pero ella obviamente no era culpa de ella, era la sugestión de Vecna, que más tarde la cobraría como su víctima. Eh, Cosa que también me encantó de la serie, a pesar de que se cobra a Chrissy, que Chrissy, la pobrecita, muchos creyeron que iba a ser esa típica chica reina de colegio que todo el mundo quería y escupía en la boca de todos y todos salían en la boca. No, resultó ser la primera víctima de la cual nos iba a doler un montón. Íbamos a tener el efecto Barb desde el primer capítulo y cobrándose el gran sustote el gran sustote y por supuesto la posterior persecución que sufriría el pobre Eddie al pasarle algo a pasarle lo que le pasa a Chrissy, eh, que no tendría una explicación. Encuentran ese cuerpo como lo encuentran, no hay explicación al respecto y de hecho esto prácticamente es la escena, es la explicación de lo que pasa en la historia de los pobres tres muchachos en Paradise Lost, en Robin Hood Hills, si mal no me equivoco, donde encontraron a estos pobres menores de edad inexplicablemente, bueno, tenían sus genitales cortados, tenían sus genitales lastimados, tenían... O sea, el crimen fue atroz. El documental hasta muestra cómo fueron encontrados sus cuerpos. Y este fue el asunto con Eddie Munson, que hicieron una suerte no de tributo, sino de tomar los elementos que conformaron este crimen, ¿verdad? Estas incriminaciones que sucedieron por este Satanic Panic, por esta vaina que entonces llenó de valor a este capitán del equipo de básquetbol, que era el novio, ¿verdad? De la Chrissy. Y la Chrissy, por querer buscar ayuda, y la busca en un lugar, tal vez en la salida menos esperada, como lo fue Eddie. Entonces llegamos a tener un momento muy lindo donde pues Eddie pues dice, esta chiquilla me está buscando a mí, pero ¿qué busca? ¿Qué necesita? Y en eso entonces él llega a ser como una suerte de oasis en lo que ella de lo que ella estaba tratando de huir con Vecna. Y cuando ya, por supuesto, la lleva a su casa para entonces ver que ella pudiera ya, obviamente, pasarle el material, ¿verdad? El asunto que iba a poder traficarle ahí, fue cuando Vecna entonces ejecuta su ataque a la pobre Chrissy de una forma super mortal combalesca, de hecho. Y por supuesto, Eddie no tenía cómo explicar eso, pero él no lo había hecho. Y sabemos en el resto de la serie que él jamás habría hecho eso y salió huyendo. Es incriminado por el perfil que ha mostrado, por ese Satanic, por cómo retrataron el Satanic Panic en ese capítulo y en la forma de Eddie Munson ahí, que entonces lo empiezan a cazar y generan ese sentimiento de terror por ese fenómeno inexplicable, para entonces llevarlo inclusive a los habitantes del pueblo, a pesar del toque de queda, a cazar e incriminar al pobre Eddie. ¿Quién por dicha conoce a nuestros héroes, a nuestros protagonistas, y empiezan entonces a atar caos? Y
Cosa que me encantó también de Stranger Things. Él no se mantuvo yendo, él no se mantuvo aquí o acá. Él se unió a nuestros amigos y se formó parte de toda esta lucha contra este pues gran enemigo, ¿verdad? Que están enfrentando. Que se los confieso, oigan, la misma propuesta de Vecna, o sea, los Duffer, no tengo palabras para la genialidad de los Duffer, porque ustedes, por ejemplo, vieron no solo lo importante que fue el partido de básquetbol con Lucas, sino también la partida de Dungeons and Dragons que él estaba mastereando, donde él entonces usa el Final Boss en la miniatura de Vecna para que los demás en el juego lo enfrenten. Y yo habiendo jugado Dungeons and Dragons, a mí me encanta el hecho de que, wow, primero los Lich, a pesar de que son como los final bosses, los monstruos finales, los seres más poderosos, o por decirlo así, la raza de los, digamos, enemigos más feroces de los muchos campaigns de Dungeons and Dragons habituales, son mis favoritos por lo mismo, ya que son seres no solo poderosos, sino también bastante inteligentes, bastante portes, dependiendo, entonces se vuelven personajes muy interesantes. Bueno, por decirles que, por ejemplo, Skeletor en He-Man y Hordak, a pesar de que no usen el término, ya que ese término es meramente, propiamente Dungeons and Dragons, ellos son Lich, o sea, son undeads, son no muertos, pero son completamente conscientes, no son zombies, ¿verdad? Come cerebros, ¿verdad? Sino que tienen inteligencia y tienen alto nivel de poderes mágicos. Por eso son los final bosses, por eso son los villanos principales que de los Dungeon Masters suelen utilizar. Y en este caso, pues la idea de Vecna que utilizó Eddie Munson en este campaign de Dungeons and Dragons, y ver que entonces el villano de Stranger Things es un actual Lich, se ve como un Lich y es tan poderoso como uno. ¡Boom! Manes. O sea, les estoy explicando también. Este podcast es también para justificar la razón de por qué corrí, como a la semana de que terminé de ver Stranger Things, a hacerme esta camiseta. Hellfire Club. Esta camiseta, como muchos podrán haberse dado cuenta, la usaban Mike y Dustin. Y como después se dieron cuenta, los demás miembros de el Hellfire Club, el mismo Eddie Munson, quienes llevaron a cabo su gran campaign de Dungeons and Dragons, se están enfrentando ahora con este gran mal en lo que promete ser la mejor temporada hasta el momento de Stranger Things. Y también esta forma de explotar y esta denuncia que se le ha hecho a lo que ha sido algo súper jodido como fue Satanic Panic que ahora estamos deconstruyendo. Yo sabía que me iba a encantar hablar de este podcast. Yo sabía que me iba a gustar hablar y tratar demasiado este tema. Porque todo se conecta, todo se explica y al fin los cabos que no se atan se pueden hablar, se pueden comentar. Tomó tiempo, pero ya ahora se puede. Por eso, no se extrañen si hay gente que todavía se le ocurre usar este tipo de argumentos para evangelizar, para señalar gente, estereotipar. Es porque de ahí viene. Viene de libros que todavía creen que son... que tienen, no sé, tácticas para engatusar gente. Hay gente que tal vez cae en eso, pero es porque de verdad hay gente que no, digamos, no le gusta. Y no les gusta, digamos, que se les cuestione mucho. No, no asimilan cierta cantidad o tipo de información, lo cual eso ya debe ser un buen red flag para ustedes, para que entonces se den cuenta de qué tipo de cosas le sirven a esas personas, ¿verdad?
¿Y por qué? Porque alguien nos informa, porque alguien no atacaos, porque alguien no se da cuenta de dónde salieron ciertas cosas, ¿verdad? Ahora ya, con mucho gusto, este podcast va a estar disponible para cuando todos ustedes quieran, por supuesto, tratar como caos de todos estos temas, ¿verdad? Yo quiero cerrar ahora este podcast. Creo que abarqué bastante de lo más importante con respecto a lo que fue el Satanic Panic, como ha sido en Estados Unidos, como fue rodando hasta nuestros países y toda la cosa. Tal vez otro ejemplo, el más reciente fue cuando, y eso, el más reciente estamos hablando de tal vez un poco más de 10 años, cuando trataron de traerse la banda Deicide aquí al país, donde hubieron unos grupos y una gente acá que se opusieron e hicieron un desmadre. No, no fue muy grande, no trajo a mucha gente, pero sí fue como de gente muy muy pudiente que empezaron como a meter trabas para que la banda Decide viniera aquí al país. Y todo por el hecho de que el vocalista, pues, vocalista creo, uno de los miembros de la banda, hace rato no escuchar a Decide o no saber nada de Decide, es uno de los carajos, tenía en la parte de aquí de su frente como esculpido en hueso, una cruz al revés. Y entonces esa banda famosa en las esferas, ¿verdad? Del metal, ¿verdad? Iban a dar el concierto y nunca se dio porque metieron trabas y fue como una batalla como muy entre unos cuantos. Irónicamente, la banda pudo presentarse aquí en el país como base que con menos de 10 años, de hecho, yo creo. Y entonces hasta hicieron un artículo y todo. Pero, ¿qué pasa? Ya, no, ya era súper habitual. ¿Por qué? Porque fue cuando empezaron a darse los conciertos de Black Line y estos otros donde ya empezábamos ya a ver ya habían traído a Mon Amarth, ya habían traído a Halloween, ya habían traído a Rhapsody, ya este tipo de bandas eran muy habituales en el Peppers Club. Y, ¿me entienden? Entonces ya, yo tenía inclusive esperanzas de no ver a una de mis bandas favoritas de black metal, que es Dimmu Borgir. Yo sé que muchos le tirarán ñisca y yo los puedo entender por qué, pero Dimmu Borgir es una de mis bandas favoritas. Y los pude ver cuando yo jamás creí que los iba a ver en Solotico. Yo creí que iba a tener que ir a esta Europa para verlos. Y fue uno de los mejores conciertos de la vida que he tenido. No, y hablando de música, de hecho, qué dicha que hice esta acotación, comenté este detalle porque yo quiero concluir eh, digamos, lo que me cimentó en darme cuenta que yo estaba en lo correcto, en cuestionar todos estos argumentos que el Satanic Panic empezó a estar haciendo. Ustedes recordarán, por ejemplo, esta señal. Esta señal también era súper satanizado, también producto del Satanic Panic. Esto de hecho fue una de las causas por las cuales censuraban mucho a Spider-Man, ojo, en las Pepsi Cards. Ni siquiera en la fábula de los 60, no, en las Pepsi Cards, porque el man hacía así para, ¿verdad? Pues sacar la telaraña acá, el mecanismo y todo esto. Ah, no, la señal del diablo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué saco esto? Porque los memes se encargaron también de reeducar. Hace poquito yo compartí, bueno, lo tenía muy mala calidad, pero este meme que yo había compartido trata sobre el origen de este símbolo. Y que esto tuvo que ver con uno de los artistas más bellos que yo he conocido. Vino aquí al país y me perdí el chance de conocerlo y no tenía plata, pero estaba en el colegio, nunca hubiera podido. Pero un tanto de tiempo después me enteré que era un gran legado a la humanidad y en el arte y en la música como tal. Hablo de Ronnie James Dio. Ronnie James Dio fue uno de los que empezó a hacer famoso este símbolo. Él lo hacía en los conciertos. Y a partir de ahí fue que entonces en la mayoría de conciertos de metal vos haces esto. Y al ritmo de la música, headbanging o como vos quisieras.
El meme se encargó de reeducar de que Ronnie James Dio hacía este símbolo porque su abuela se lo hacía para un símbolo de buena vibra. Pongámoslo así. ¿Cuántos de ustedes no tienen abuelos, abuelas, tíos o gente de la tercera edad en sus familias que los quieren mucho a ustedes? Que les dicen un Dios lo acompañe, Dios lo bendiga, ¿verdad? Eso es, eso es sus familiares deseándole lo mejor a ustedes. La mejor traducción que pueda haber hecho es esto, a pesar de que tal vez vos seas agnóstico, tal vez vos renegues de las mismas enseñanzas de Dios, vos sepas que obviamente tu Dios tal vez no sea el mismo de tus padres o el mismo de tus generaciones, de generaciones anteriores de tu familia, no puedes simplemente negar el hecho de que si alguien te desea lo mejor, aunque diga Dios te bendiga, Dios te acompañe, es porque quiere lo mejor para vos. Esto lo hacía con esa idea la abuela de Ronnie James dio a él. Y cuando él llegó a hacer su carrera musical, llegó a estar en Rainbow con Richie Blackmore, posteriormente en Black Sabbath con, ¿verdad?, Tony Iommi, Bill Ward y Geezer Butler. Él llegó a darle una vibra increíble a Black Sabbath y la llenó de una, bueno, fue una de las épocas magníficas de él después de que Ozzy Osbourne fue. Y él hacía esto. Y a partir de él fue que todos hicimos esto. A mí me tomó su buen tiempo y darme cuenta lo auténtico que era Ronnie James Dio como persona. Lo vivo que él estaba cuando cantaba. Lo que él manifestaba como persona cuando lo entrevistaban. Cómo él se portaba con sus fans. A pesar del tipo de música, porque muchos decían que tenía apariencia de brujo, yo no sé qué diablos, pero acérquese a hablar como persona. Al día de hoy, de hecho, se cumple un aniversario de su fallecimiento, que tristemente se nos fue por un cáncer de estómago. Y si mal no me equivoco, entre este o el otro año vamos a tener como una producción basada en la vida de él. La estoy esperando también. Aprovecho para hacer el anuncio. Pero también aprovecho para cerrar con esto porque cuando yo me di cuenta de lo que era Dio, el legado que él hizo, todo lo que él, eh, wow, llegó a dar como persona y lo mucho que llegó a doler su deceso a las industrias de la música y lo que llegó a impactarme como persona, a pesar de que no lo conocía en persona. Wow, o sea, yo me di cuenta que yo tenía razón. Yo me di cuenta que este señalamiento, este posicionamiento, cual se han valido para tratarlo como engendros del mal, como fuentes del mal, cuando en realidad este tipo de fuentes y este tipo de entes dañinos son otros que tenemos más cerca de lo que de, se cree. Eh, pues no, o sea que básicamente ahí me di cuenta, ahí yo tuve que decir, y que es algo que, vean, fomento en mis podcasts, fomento en cuanto hago, no dejen de cuestionar. Si algo no les cuadra, pues no lo dejen ahí. Pueden dejarlo ahí y después pueden continuar con su investigación, porque sabemos que somos personas ocupadas y que tenemos que velar por los incos, por la comida que nos comemos, pero o sea, si tienen algo por lo cual quieren cuestionar y lo cual quieren criticar, e inclusive, no criticar, sino ser críticos y cuestionarlo a ver qué tan fuerte es, o qué tan cierto es, o qué tan importante es la palabra que está dando, no lo hagan a un lado. Hay hasta inclusive memes que están hasta diciendo que son tóxicos, y yo concuerdo con que son tóxicos. El hecho de que no sobrepienses las cosas, no quieren que sobrepienses las cosas. Si te hace daño y si es mucho para vos, puedes hacer un alto en el camino, pero no tengas miedo. Cuestionalo,
Pensalo, dale vueltas. Tiene que tener sentido para vos. Como a mí me pasó con alguien que perfectamente era un, no sé, un rockero satánico, uno de esos carajos que invocan al demonio, ¿verdad? Que en realidad terminó siendo un gran artista, con una gran discografía, con un gran mensaje y con, wow, o sea, un legado artístico que al día de hoy sigue impactando como lo es Ronnie James Dio. Y como él diciéndonos que nosotros podemos hacer esto, que podemos vivir esto, podemos manifestar lo que él llegó a manifestar. Y que cuando vemos la memoria de él, solo nos recuerda esto. E inclusive con su participación en una película una película de Jack Black como Tenacious D, con su aparición y su cameo ahí. Y la parte que le tocó cantar y todo esto. Wow. Me llena mucho de emoción, de verdad. De verdad quiero que esta forma de atar cabos que muchos no nos rendimos. O sea, esto que cuento es resultado también de los muchos que no nos hemos rendido en atar los cabos que tenemos que atar para que las cosas tengan sentido para nosotros. Y que lo compartimos para que vean que ustedes también, de verdad, no se dejen. Tiene que tener sentido para ustedes. Como esto tiene que haber tenido sentido para mí. Y eso es lo que llevamos a compartirles esto. Y una vez más agradecido. Hora 42, qué increíble. Creí que iba a hablar más. Pero tocamos los temas que eran. De mi parte sería Esteban Emery. Sería esta tada de cabos que les he compartido el día de hoy. Lo disfruté como ustedes no tienen idea. Yo sabía que esto era un señor temota. Y recuerden, oigan, o sea, el Satanic Panic, por supuesto, ahora, como muchas cuestiones, hasta inclusive en la política, por supuesto, están perdiendo suelo, están perdiendo mucha validez. Y esto es por el hecho de que somos malos que estamos queriendo que las cosas tengan sentido para nosotros. Así que no tengan miedo en que las cosas de verdad tengan sentido para ustedes. Delen. Buenas noches.